El viento cortaba como una cuchilla, rasgando el vestido raído de Hannah Carter mientras se tambaleaba por el camino de tierra helada, con sus hijos agarrados a ambos lados de su falda. Eli, su hijo de 8 años, intentó ser fuerte. Apretó la mandíbula, pero sus dedos temblorosos lo traicionaron. Clara, de solo 7 años, hacía tiempo que había dejado de llorar. Su carita, enmarcada por rizos dorados, lucía una palidez fantasmal. Los labios de la niña, antes suaves y rosados, ahora estaban agrietados y azules. Tras ellos, se alzaba la oscura silueta de la granja, el lugar que había llamado hogar desde su matrimonio con William. Ahora, no era más que una tumba llena de los rostros fríos y burlones de los parientes de su esposo, quienes una vez la abrazaron, una vez afirmaron ser su familia. En el momento en que William exhaló su último aliento, se convirtieron, agriando su compasión, en desprecio. Ella no tenía derecho a su techo, dijeron. Ningún derecho a la comida ni al calor de su fuego. Una viuda no era más que una carga, y 2 bocas hambrientas solo lo empeoraban. La puerta del granero se cerró de golpe tras ellos, resonando el eco en el paisaje árido. La nieve se arremolinaba bajo sus pies mientras Hannah avanzaba con dificultad, con las botas apenas unidas. No sabía a dónde iban. Solo sabía que tenían que seguir adelante. El cielo era de un gris amoratado, cargado con la promesa de otra tormenta. Los árboles bordeaban el estrecho sendero que tenían delante, sus ramas esqueléticas meciéndose como los dedos de un espectro invisible. Hannah abrazó a Clara contra su pecho mientras el viento aullaba. Cada paso adelante parecía una batalla contra la tierra misma, como si ésta hubiera conspirado con sus suegros para tragársela por completo. Eli caminaba a su lado en silencio. Tenía las mejillas enrojecidas por el viento, los nudillos rojos de apretarlos con tanta fuerza. No había hablado desde que los expulsaron. Ni siquiera cuando su tía le arrancó la manta de los hombros antes de cerrarle la puerta en la cara. «Puedo cargarla», dijo Eli de repente, con la voz ronca. «¿Estás cansado?» El corazón de Hannah se encogió. Era solo un niño que debería haber estado jugando cerca de la chimenea, no ofreciéndose a cargar a su hermana a través de un desierto que los quería muertos. Ella le dedicó una débil sonrisa, negando con la cabeza. «Estoy bien, amor. Solo mantente cerca». El camino serpenteaba, desapareciendo entre los árboles. Cuanto más avanzaban, más silencioso se volvía el mundo. Solo permanecía el crujido del hielo bajo sus pies y el jadeo de sus respiraciones. Al mediodía, les dolía el cuerpo, sus estómagos se revolvían de hambre. Hannah intentó concentrarse en algo más que en el vacío que la roía por dentro. Pero era implacable. La última comida que habían tenido fue hacía 2 días, una corteza de pan que les dieron por lástima antes de que la puerta se cerrara de golpe. Clara gimió. Hannah presionó sus labios contra la frente de la niña. Demasiado frío. Demasiado débil. No mucho más lejos, susurró, aunque no tenía ni idea de si era cierto. Eli tropezó, agarrándose antes de caer al suelo. Apretó los dientes y se secó la cara con frustración. Hannah tragó el nudo que tenía en la garganta. Pararemos pronto. Busquen refugio. ¿Pero dónde? La tierra se extendía infinita ante ellos, cubierta de blanco. Los árboles, aunque altos, no ofrecían refugio contra el frío que les roía los huesos. Un cuervo graznó en la distancia. Eli tiró de su manga. Allí, siguió su mirada. Una pequeña estructura se alzaba justo más allá de la cresta, medio oculta por los árboles. Un puesto comercial. La esperanza se encendió en su pecho. Con renovada urgencia, se tambalearon hacia el edificio abandonado. La madera estaba deformada por el tiempo. La puerta apenas se aferraba a sus bisagras oxidadas. Hannah se preparó y luego la empujó con el hombro. Gimió en protesta antes de ceder. Dentro, el aire era viciado, denso de polvo y descomposición. Estantes cubrían las paredes. Estaba casi vacío, aunque unas cuantas cajas rotas yacían esparcidas por el suelo. En un rincón había una chimenea, apagada hacía tiempo, pero aún intacta. Bajó a Clara con cuidado, envolviéndola con la poca tela que tenía. Eli ya estaba rebuscando entre los escombros.
¿Cualquier cosa?, preguntó. Su voz apenas era un susurro. No mucho, admitió, sosteniendo una botella rota. Unas judías secas. Nada fresco. Hannah asintió. Tendría que bastar. Volvió su atención a la chimenea. Si conseguía encender el fuego, podrían sobrevivir a la noche. Cogió el pedernal que había cogido de la granja. Tenía las manos entumecidas por el frío. El primer golpe chispeó, pero la leña estaba húmeda. Lo intentó de nuevo. Y otra vez. Una chispa prendió. Una pequeña brasa titiló y luego se apagó. La desesperación la carcomía. Volvió a golpear el pedernal, esta vez con más fuerza. La brasa creció. El humo se elevó en volutas. Una llama. Exhaló temblorosamente, protegiendo el frágil fuego con las manos mientras lamía la madera. Lentamente, el calor comenzó a filtrarse en el espacio. Clara se movió, apretándose contra la luz parpadeante. Ellie se sentó a su lado, pegando las rodillas al pecho. Por primera vez en horas, Hannah se permitió respirar. Afuera, el viento aullaba. Las paredes crujieron bajo su peso. Algo se movió en la oscuridad. Hannah se congeló. Un gruñido bajo. Su pulso atronó. Ellie se tensó a su lado. El gruñido se escuchó de nuevo, más cerca esta vez. Tomó el cuchillo oxidado que había encontrado antes, agarrándolo con fuerza. Su cuerpo le gritaba que corriera, pero no había a dónde ir. Ningún lugar seguro. La puerta, aún entreabierta, se estremeció con el viento. Una sombra pasó por la abertura. No era humana. Un lobo. Hannah le tapó la boca a Clara con una mano mientras se movía. La respiración de Ellie era superficial. Sus ojos, muy abiertos, se clavaron en la puerta. El lobo olfateó el aire. Otra ráfaga de viento sacudió el edificio, y la criatura dio un paso adelante. El agarre de Hannah en el cuchillo era fuerte. Si se acercaba, si se abalanzaba, ella lucharía. El lobo dejó escapar un gruñido bajo y retumbante, con los ojos brillantes a la luz del fuego. Su pelaje era grueso, cubierto de escarcha. Dio otro paso. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, se dio la vuelta y se escabulló de nuevo en la noche. Silencio. Hannah exhaló temblorosamente, con las manos temblorosas. Ellie tragó saliva con dificultad. ¿Crees que volverá? No lo sé, admitió. No durmieron esa noche. El fuego ardía bajo, proyectando sombras parpadeantes en las paredes. El viento no cesaba, y Hannah sabía, en lo más profundo de su ser, que esto era solo el principio. El amanecer irrumpió en el horizonte, pintando el cielo de dorados y púrpuras apagados. Mientras miraba el sol naciente, con el cansancio presionando sus hombros, una sombra cayó sobre la puerta. Alta, silenciosa, una figura estaba allí, observándolos. Se quedó sin aliento. No era un lobo. No era un bandido. Era algo más. El extraño no se movió, no habló. Pero Hannah sabía, sin duda alguna, que todo estaba a punto de cambiar. El hombre permanecía inmóvil en la puerta. Su rostro se ensombrecía bajo la tenue luz de la mañana. Hannah se tensó, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas mientras abrazaba a Clara con más fuerza. Ellie se apretaba contra su costado, respirando superficialmente, con los dedos enroscados en la tela de su vestido. Era alto, de hombros anchos, su cuerpo envuelto en gruesas pieles que olían a tierra y humo. Su largo cabello oscuro estaba trenzado, apoyado contra su pecho, y sus ojos, agudos e inflexibles, los estudiaban con silenciosa intensidad. Un arco colgaba de su espalda, un cuchillo atado a su cadera. No habló. Hannah apretó con más fuerza el cuchillo oxidado, aunque sabía que era una defensa débil contra un hombre como ese. El fuego había ardido bajo, parpadeando débilmente entre ellos, proyectando sombras que danzaban sobre su rostro inexpresivo. Podría matarlos si quisiera. No habría ninguna lucha que mereciera la pena mencionar. Ninguna posibilidad de escapar. El silencio se prolongó. Entonces, lentamente, metió la mano en los pliegues de sus pieles y sacó algo. Un pequeño bulto. Dio un paso adelante, lo dejó en el suelo y retrocedió.
Hannah dudó, con el cuerpo encogido por la tensión. El bulto yacía allí entre ellos, envuelto en una tela áspera. Ellie se removió. Su voz era apenas un susurro. ¿Qué es? No respondió. Se obligó a moverse, avanzando poco a poco, sin apartar la vista del hombre. Le temblaban los dedos al extender la mano y retirar la tela. Carne seca. Un frasco de agua. Un regalo. Tragó saliva con dificultad y levantó la mirada. Él seguía observándola, inmóvil, indescifrable. Esperaba una exigencia. Algún precio a ser fijado. Un intercambio. Una orden. Una advertencia. No llegó ninguna. No confiaba en la bondad. Había aprendido que la bondad siempre tenía una causa. Que era algo que la gente manejaba como una herramienta, como un arma, solo para arrebatársela cuando les convenía. Pero no había crueldad en su mirada. Ni diversión. Ni malicia. Solo una silenciosa expectación. Exhaló lentamente. Gracias. Él no dio señales de haberla lastimado. En cambio, se giró, retrocediendo hacia la puerta, como satisfecho con la decisión tácita que habían tomado. Espera, soltó, sorprendiéndose incluso a sí misma. Él hizo una pausa, mirando hacia atrás por encima del hombro. Hannah dudó. Sentía la garganta seca. Las palabras se le quedaron atrapadas, sin querer formarse. Quería preguntar por qué. ¿Por qué la había ayudado? ¿Por qué les había dejado esta ofrenda en lugar de irse? En cambio, se encontró agarrando la comida con más fuerza, como si fuera a desaparecer en el momento en que él se desvaneciera. El hombre no la presionó para que dijera nada. Solo asintió una vez antes de desaparecer de nuevo en la niebla matutina. No lo volvió a ver durante 2 días. La comida duró más de lo esperado, repartida cuidadosamente entre ellos. Clara se fortaleció, sus mejillas se sintieron menos hundidas. Ellie comió en silencio, su mirada se dirigía rápidamente hacia la puerta, esperando. Hannah se dijo a sí misma que no debía esperar. La segunda vez que apareció, no se inmutó. Esta vez, entró sin dudarlo, como si ya hubiera decidido que no eran una amenaza. El viento aullaba a sus espaldas, con el amargo aguijón de la nevada inminente. Hannah se irguió, intentando que su voz no temblara. ¿Quién eres? La miró. Luego al fuego, como si dudara si responder o no. Finalmente, su voz rompió el silencio, áspera y baja. Chaitán. El nombre flotaba entre ellos, desconocido pero firme. Se agachó junto al fuego, llevando las manos al calor, con movimientos lentos y pausados. Ellie lo observó con cansada curiosidad, apretando los dedos alrededor de sus rodillas. La mirada de Chaitán se desvió hacia el chico. «Eres fuerte». Ellie parpadeó. Las palabras, aunque sencillas, tenían peso. Reconocimiento. Se sentó un poco más erguido, asintiendo con vacilación. Hannah frunció el ceño. «¿Por qué nos ayudas?» Chaitán no respondió de inmediato. En cambio, metió la mano en su morral y sacó un paquete de pieles de animales. Sin decir palabra, se las entregó. Hannah dudó, luego las tomó. Eran suaves, gruesas, cálidas. Tragó saliva. ¿Nos das esto? Lo necesitas. Simple. Seguro. Sin esperar nada a cambio. Aferró las pieles, sintiendo su calor contra sus dedos helados. No lo entiendo. Ni siquiera nos conoces. La mirada de Chaitán se desvió hacia el fuego. Conozco el hambre. Las palabras se asentaron pesadamente entre ellos. Entonces lo observó con más atención. Su serenidad. Su forma de no desperdiciar movimientos innecesarios. La aguda conciencia en sus ojos. Un hombre que había visto más de lo que quería contar. El silencio volvió a caer, pero ahora era diferente. Menos sofocante. Cuando Chaitán finalmente se levantó, ajustándose la correa de su mochila, Hannah se encontró hablando antes de poder pensar. ¿A dónde vas? Él sostuvo su mirada, su expresión tan indescifrable como siempre. Cazando, dudó. Volverás. Un instante de silencio se hizo presente. Entonces asintió una vez. Ellie, por primera vez en días, sonrió.
Chaitán regresó a la noche siguiente, trayendo el botín de su casa. Un conejo, desollado y destripado, con la carne fresca. Se lo entregó a Hana sin decir palabra, observándola parpadear en un silencio atónito. Esa noche, comieron bien. Pasaron los días. La nevada arreció, cubriendo la tierra de un blanco infinito. Chaitán no se fue. Al principio, solo venía por las tardes. Su presencia era una fuerza silenciosa en su hogar improvisado. Pero a medida que el invierno se agudizaba, el frío se volvía implacable, se quedaba más tiempo. Hablaba poco, pero sus acciones hablaban por él. Le enseñó a Eli a tejer trampas, a colocarlas con paciencia y precisión. Trajo leña, apilándola contra la pared del fondo. Una noche, mientras Hana se esforzaba por coser un trozo de tela rasgado con los dedos entumecidos, Chaitán le quitó la aguja de las manos y terminó la labor él mismo. Ella no sabía qué pensar de él. El miedo al que se había aferrado, la desconfianza que una vez ardió con tanta fuerza en su pecho, se estaba desvaneciendo, reemplazada por algo que aún no podía identificar. Clara se había encariñado con él rápidamente. Se sentaba a su lado, observándolo con ojos abiertos y curiosos mientras afilaba su cuchillo. Él la dejaba, sin hablar, sin apartarla. Eli lo seguía con silenciosa reverencia, imitando sus movimientos, deseoso de aprender. Y Hana, por primera vez en lo que parecían años, no tenía miedo. El fuego crepitaba entre ellos, proyectando largas sombras en las paredes de madera. Chaitán se removió, mirándola desde el otro lado de las llamas. El invierno no será amable. Ella asintió. Nunca lo es. Su mirada sostuvo la de ella. No puedes quedarte aquí. Tragó saliva. No tengo a dónde ir. Una pausa. Ven conmigo. Las palabras la sacudieron. Lo miró fijamente, buscando algo en su expresión. Cualquier cosa que pudiera insinuar engaño. Pero no había nada. Solo una tranquila certeza. Ni siquiera me conoces, susurró. Sé lo suficiente. Miró a sus hijos. Clara, acurrucada contra las pieles, respirando suave. Y uniforme. Eli, sentado junto a Chaitán, con las manos encallecidas y los ojos más viejos de lo debido. Una decisión. Exhaló lentamente, apretando la tela en su regazo. Afuera aullaba el viento. El fuego ardía débilmente. Y Hana, por primera vez desde que el mundo se había vuelto en su contra, sintió que algo se agitaba en lo más profundo de su pecho. Esperanza. El viaje desde el puesto comercial abandonado fue lento, cada paso los adentraba más en el desierto, más lejos del mundo que habían conocido. La nieve crujía bajo los pies, su peso sobre las botas de Hana. Eli caminaba cerca de Chaitán, imitando sus cuidadosos movimientos, mientras Clara cabalgaba contra el lomo del guerrero, sus pequeñas manos aferrándose a las gruesas pieles que cubrían sus hombros. Hana mantuvo la distancia. Lo observó mientras caminaban, intentando descifrar la silenciosa fuerza de su paso, la forma en que apenas emitía un sonido a pesar de su tamaño. Su presencia la inquietaba de maneras que no podía identificar. No le había dado motivos para temerle, y aún así, el miedo había sido su compañero durante tanto tiempo que se negaba a soltarla tan fácilmente. El viento arreció, trayendo el aroma a pino y tierra húmeda. Los árboles se hicieron más densos, sus imponentes formas bloqueando el cielo gris. Cuanto más se adentraban, más comprendía Hana lo perdida que habría estado sin la guía de Chaitán. Allí no había caminos, ni señales, solo un blanco infinito y la voz susurrante del bosque. Al anochecer, acamparon cerca de un saliente rocoso, donde el viento era menos cruel. Chaitán trabajaba eficientemente, recogiendo leña, golpeando pedernal contra acero hasta que las brasas prendieron. Hana ajustó aún más las pieles alrededor de Clara, observando cómo Eli se inclinaba mientras Chaitán le mostraba cómo apilar la leña correctamente, cómo alimentar el fuego lentamente para que ardiera de forma constante y fuerte. Quería hablar, agradecerle, pero las palabras le resultaban extrañas. En cambio, se dedicó a preparar la poca comida que tenían. La carne seca que les había dado días antes casi se había acabado, pero Chaitán había traído presa fresca, desollada y limpiada con sumo cuidado. Al sentir el aroma a carne asada,
Hannah sintió la primera punzada de algo desconocido, alivio. Clara se había acostumbrado a él más rápido de lo que Hannah esperaba. Se sentó a su lado, sus pequeñas manos jugueteando con los flecos de su abrigo, siguiendo las cuentas cosidas en el cuero. Él la dejó, indiferente a su silenciosa curiosidad. Cuando ella se estremeció, la envolvió con el borde de su capa sin decir palabra. Ellie era diferente. Quería aprender a demostrar su valía. Estudió cada movimiento de Chaitin, desde cómo hacía nudos hasta cómo cortaba la carne. No hizo preguntas, solo observó. Hannah también se encontró observando. Al caer la noche, la luz del fuego proyectaba largas sombras contra los árboles. Chaitin estaba sentado frente a ella, afilando su cuchillo con movimientos lentos y expertos. Su expresión permanecía indescifrable, pero había una quietud en él, una paciencia que nunca antes había visto en un hombre. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente. Chaitin no se detuvo en su trabajo. A mi campamento de invierno. Tragó saliva. ¿Hasta dónde? 2 días. La idea de viajar por la nieve durante 2 días más le revolvió el estómago, pero se obligó a asentir. Clara ya se había quedado dormida, acurrucada bajo las mantas, mientras que Ellie estaba sentado junto al fuego, con los ojos pesados por el cansancio. Hannah extendió la mano y le apartó el pelo de la frente. «Duerme», murmuró. Él negó con la cabeza obstinadamente. «No estoy cansado». Chaitin lo miró. «Descansar hace la fuerza». Ellie dudó antes de asentir, estirándose junto a Clara. Hannah esperó a que su respiración se calmara antes de permitirse exhalar. La noche estaba tranquila, salvo por el crepitar ocasional del fuego y el lejano canto de una lechuza. Hannah sintió el peso de la mirada de Chaitin sobre ella, firme e inquebrantable. «No confías en mí», dijo finalmente. Ella se tensó. «No confío en nadie». Sus ojos brillaron con algo indescifrable. «Sabio», frunció el ceño. «Entonces, ¿por qué nos ayudas?». Guardó silencio un largo instante, como si decidiera responder o no. Finalmente, envainó el cuchillo y se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en las rodillas. «Estás solo», dijo simplemente. «He visto lo que le sucede a quienes se ven obligados a valerse por sí mismos». Tragó saliva, sus dedos se curvaron en la manta que cubría su regazo. «¿Y qué esperas a cambio?». Su expresión no cambió. Nada. Quería creerle. Pero la vida le había enseñado que los hombres nunca dan sin esperar algo a cambio. Se sentaron en silencio, con el fuego ardiendo entre ellos. Al día siguiente, el viaje continuó, el terreno se volvió más áspero. A Hannah le dolían las piernas, su aliento formaba pequeñas nubes en el aire gélido. Chaitin se adelantó, despejando el camino, su presencia era una silenciosa promesa de seguridad. Llegaron a un río al mediodía, con la superficie medio congelada y el hielo irregular rompiéndose donde la corriente corría con fuerza. Chaitin lo estudió un momento antes de pisar el hielo, comprobando su resistencia. Su corazón latía con fuerza. «Es seguro», asintió. «Pisa donde yo pise». Ella dudó, luego tomó la mano de Ellie. El hielo crujió bajo ellos al avanzar. Clara gimió, hundiendo el rostro en el hombro de Hannah. El río rugía, oscuro y despiadado. Hannah se obligó a seguir adelante, siguiendo los pasos exactos de Chaitin. Una grieta hendió el aire. Sintió un vuelco en el estómago. Ellie jadeó al ver que el hielo bajo su pie cedía. Hannah se abalanzó, agarrándolo del brazo justo cuando Chaitin se movía, veloz como un halcón al ataque. Su mano sujetó la muñeca de Ellie, tirándolo de vuelta a tierra firme antes de que el hielo pudiera tragárselo por completo. Ellie temblaba, respirando entrecortadamente, presa del pánico. Se sujetaba la cabeza y se agachó frente a él, sujetándole los hombros. «Respira», dijo con voz tranquila y firme. «Estás a salvo». Ellie tragó saliva con dificultad y asintió. Las manos de Hannah temblaban al acercarlo. Sostuvo la mirada de Chaitin por encima de la cabeza de Ellie, con el pecho apretado. «Gracias», susurró. Cruzaron el resto del río con cuidado, llegando a la otra orilla sin más incidentes.
Para cuando llegaron al campamento de invierno de Chaitán, el agotamiento pesaba sobre los huesos de Hana. El campamento estaba enclavado entre imponentes formaciones rocosas, protegido del viento. Una pequeña hoguera se alzaba en el centro, rodeada de refugios sencillos pero resistentes de madera y cuero. Chaitán se movía con silenciosa eficiencia, dejando su mochila en el suelo y observando los alrededores. Eli se sentó junto al fuego, contemplando las llamas, mientras Clara se acurrucaba a su lado, su cuerpo finalmente cediendo a la fatiga. Hana dudó antes de sentarse sobre las pieles que Chaitán les había tendido. «Aquí están a salvo», dijo. Ella sostuvo su mirada, buscando engaños, pero no los encontró. Por primera vez en meses, lo creyó. Esa noche, mientras el fuego ardía débilmente y el viento aullaba más allá de los acantilados rocosos, Hana se permitió cerrar los ojos. No soñaba con hambre. No soñaba con miedo. Solo soñaba con calor. Los días pasaban, uno tras otro a medida que el invierno se afianzaba sobre la tierra. El campamento de Chaitán se convirtió en un refugio para Hana y sus hijos, un lugar de tranquila supervivencia. Las noches eran largas y frías, pero estaban a salvo, y esa seguridad, aunque frágil, era un consuelo que no se había atrevido a desear en los momentos más oscuros. Veía a sus hijos fortalecerse cada día. Eli, aunque seguía callado, tenía más confianza. Su curiosidad ahora se atenuaba con una nueva comprensión del mundo que lo rodeaba. Clara también comenzó a reír de nuevo, con un sonido suave pero real. Chaitán se movía a lo largo de los días con una presencia silenciosa, tan constante como las montañas que los rodeaban. Cazaba cuando escaseaba la comida, construía trampas y rastreaba animales con una habilidad que asombraba a Hana. Sus movimientos eran siempre deliberados, su atención inquebrantable, como si el mundo existiera en esos momentos de quietud y concentración. Y aunque hablaba poco, ella se encontraba observándolo cada vez más, intentando comprenderlo como él la había comprendido a ella. Se percataba de cómo cuidaba a sus hijos. Pequeñas cosas, como la forma en que siempre se aseguraba de que Clara estuviera abrigada antes de tornear su propia obra, o como le enseñaba a Eli a tallar madera cuando creía que nadie lo veía. Y había momentos, cuando sus miradas se cruzaban a través del fuego, en que algo tácito pasaba entre ellos. Algo que ella no sabía cómo nombrar. Algo que no sabía si estaba lista para reconocer. Pero con cada día que pasaba, el peso de su dolor comenzaba a aliviarse, reemplazado por algo más suave, algo más tranquilo. Una paz que no había creído posible, no después de la vida que había vivido, no después de la pérdida que aún la atormentaba. No sabía si era su presencia, o la tierra misma, lo que había empezado a sanarla. Tal vez fueran ambas. Pero por primera vez en lo que parecía una eternidad, se permitió creer en la posibilidad de un futuro que no estuviera definido por la pérdida. Una noche, mientras el viento aullaba fuera del refugio, Chaitán le habló por primera vez sobre el pasado. Era tarde, el fuego crepitaba bajo en el pozo que los separaba, y Clara ya se había quedado dormida, con la cabeza apoyada en el costado de Eli. Eli también estaba casi dormido, con los dedos aún enredados en la talla en la que había estado trabajando, una pequeña figura de oso, torpe pero entrañable. «Has perdido mucho», dijo Chaitán, en voz baja pero firme, como si hubiera cargado con el peso de su propia historia durante mucho tiempo. Hana se removió incómoda, pero no apartó la mirada del fuego. Se había acostumbrado al silencio entre ellos, pero había algo en su tono esa noche que la hacía sentir vulnerable, expuesta. «Sí», dijo en voz baja, con un nudo en la garganta. No había hablado de la muerte de su esposo desde el día en que ocurrió. La herida aún estaba abierta, demasiado fresca para tocarla. Pero Chaitán había visto su dolor, en cierto modo, lo comprendía sin que ella necesitara decir una palabra. «La pérdida es dura», dijo. «Lo sé», asintió Hana, sin saber cómo responder, pero la verdad de sus palabras resonó en ella. Volvió la mirada hacia él, encontrándose con sus ojos por primera vez en mucho tiempo. Había profundidad en su mirada, una comprensión que provenía de la experiencia, de una vida vivida a la sombra de la pérdida y la supervivencia. «Pensé que nunca volvería a encontrar la paz», dijo en voz baja. «Pensé.
Pensé que el dolor nunca se detendría. Chaitán guardó silencio un largo rato, sin apartar la mirada de ella. Luego, lentamente, extendió la mano, rozando el dorso de la suya. Un gesto pequeño y sencillo, pero que le aceleró el corazón. Era la primera vez que la tocaba de esa manera, y sintió como si el mundo cambiara en ese instante, apenas un poco, pero lo suficiente como para dejarla sin aliento. «Lo harás», dijo con voz suave. «Con el tiempo. Pero debes confiar en ti misma, y también debes confiar en los demás». Tragó saliva con dificultad, sintiendo el peso de sus palabras asentándose en su pecho. Confianza. Había pasado tanto tiempo construyendo muros a su alrededor, excluyendo a todos, convencida de que confiar significaba ser vulnerable, volver a ser lastimada. Pero aquí, en ese tranquilo rincón del mundo, con este hombre que no tenía motivos para protegerla, sintió que algo se agitaba, algo crudo y real. «No sé si podré volver a confiar», confesó, con una voz apenas susurrante. «No sé si soy lo suficientemente fuerte». Los dedos de Chaitán se detuvieron sobre los suyos un instante más. Luego retiró lentamente la mano, como si percibiera su vacilación. «Eres tú», dijo simplemente, la convicción en sus palabras, innegable. La fuerza se manifiesta de muchas maneras. No siempre se trata de luchar o sobrevivir. Se trata de soltar. Se trata de abrir el corazón de nuevo, incluso cuando sientas que se va a romper. Hana cerró los ojos. Sus palabras la inundaron como una ola silenciosa. Durante tanto tiempo, se había aferrado a su dolor, su ira, su miedo, pensando que eran lo único que la mantendría a salvo. Pero Chaitin tenía razón. La fuerza no consistía solo en aferrarse. Se trataba de saber cuándo soltar, cuándo volver a confiar. El fuego titilaba entre ellos, el calor cálido contra su piel, pero era la calidez entre ellos lo que sentía con más intensidad. Había tenido tanto miedo del mundo, tanto miedo de lo que pudiera pasar si se dejaba vulnerable. Pero ahora, con Chaitin a su lado, con sus hijos acurrucados bajo las pieles, se dio cuenta de que tal vez se había equivocado. Tal vez la vida fuera más que el miedo. Tal vez hubiera espacio para la esperanza. A medida que avanzaba la noche, se encontró acercándose a él, atraída por la fuerza silenciosa que emanaba de él, por la promesa suave y tácita en su mirada. Y cuando la miró de verdad, no había compasión en sus ojos. Solo comprensión. Solo aceptación. Los días se convirtieron en semanas. Y con cada día que pasaba, Hana se sentía cada vez más fuerte. Aprendió. Confiar en Chaitin de maneras que jamás imaginó. Lo vio cuidar de sus hijos con una ternura inesperada. Y a cambio, se abrió a él, poco a poco. El muro que había construido alrededor de su corazón comenzó a derrumbarse lentamente, no de golpe, sino con pasos silenciosos y vacilantes. Una tarde, mientras Chaitin regresaba de una cacería, con el cielo cargado con la promesa de otra tormenta, Hana lo esperaba junto al fuego. Tenía una pregunta que llevaba días rondando su corazón, y ahora, con el mundo en calma a su alrededor, sentía que era el momento adecuado. «Dijiste que encontraría la paz», comenzó, con voz firme a pesar del nerviosismo que le revoloteaba en el pecho. «¿Pero qué hay de ti? ¿Qué has perdido?» Chaitin hizo una pausa, mirándola con una mirada que parecía llegar a lo más profundo de ella. Su expresión se suavizó y, por primera vez, compartió con ella un fragmento de su pasado, de la tribu que había perdido, de la familia que le habían arrebatado los estragos de la guerra y el tiempo. «Los perdí», dijo con voz grave, «con el peso de los años. Pero no estoy perdido. Ya no». El corazón de Hana se dolía por él, por la silenciosa tristeza en sus palabras. En ese momento, comprendió algo profundo. La pérdida no tenía fin, el dolor no tenía fin. Pero había redención al seguir adelante. Había esperanza en la fuerza para reconstruir, para amar de nuevo. Mientras la tormenta se acercaba, se sentaron junto al fuego. El calor de las llamas y la calidez de la presencia mutua llenaban el silencio entre ellos. Por primera vez en mucho tiempo, Hana se permitió creer en un futuro que podría ser diferente del pasado. Un futuro que podría ofrecer algo más que solo supervivencia.
En la silenciosa fuerza de Chaitin, en su inquebrantable paciencia, encontró algo que no había creído posible. Una oportunidad de redención. Y con ella,